A ver, José Luis, Dígame mire usted. ¡Tu calva! Ah, espérame, déjame agarrar mi Oscar. Perfecto. Ya estamos a la moda, ma. ¡Ya! A ver si esto se vuelve internacional. Por favor, y exigimos derechos. Que la Sí, policía además, mira, de los... ya me dieron mi Oscar, mira, fíjate. Sí, ya tiene su Usa gorra igual Oscar que yo, man. con todas las de la ley. Ese Con sí estrellita y todo. No tonteras que es el Indio Fernández. No, ese es el verdadero Oscar. Los demás son cosas verdaderamente secundarias. Son viles copias, man. Viles copias. Oye, ¿cómo ves? Yo todavía no acabo de entender eso. No vi los Óscares, porque la verdad tampoco, es que pero, yo pues, tengo el mío. No sé. Pues mira, yo tengo cosas mejor que hacer, pero Por de todos modos no hay manera de no enterarse. No, porque abres lo que sea y ahí están dándose de cachetadas. Hoy escuché opiniones, a lo mejor por eso me quedé dormido. Ya pensándolo bien. Oí una disertación filosófica de Camila Sodi, Ajá. que parece que es una persona muy importante y salía con una máscara de estas de la pandemia, unos lentes negros gigantescos, la gorra subida y caminaba rápido por el aeropuerto mientras le preguntaban estas cosas fundamentales y decía que eso no era defender a la familia, que eso tampoco era defender a la esposa, que eso era el machismo llevado a su extremo y justificado por la sociedad. Sí, he oído esa versión. Sí, porque ¿por qué tiene que salir a defender a la esposa cuando ella se puede defender por sí misma? Y entonces es supuestamente alguien que tiende a hacer la protección del sexo débil. Y por eso fue que... Esa es una versión. Hay otra, ma. Dicen que es un ¿Mejor? mensaje, Bueno, cualquiera sí, está mejor. Dicen que es un mensaje para que los que se burlan de Estados Unidos se anden con cuidado. Esa me gusta más. Por lo menos suena teoría de la conspiración. Sí, es una Perdón, teoría de la conspiración. me gusta más por eso, por teoría de la conspiración. Porque la otra, digo yo me pasó por la José Luis, cabeza ya mucho. estamos al aire, ¿eh? Ah, pues sí. No, Saluda, ya. por favor, pues. Damas y caballeros, perdón, aquí nos estaban viendo tratarnos como si fuéramos negros. Actores. Actores negros. No crean que esto tiene un tinte racista. No. Y era esta discusión absolutamente bizantina, que no sé a dónde va, pero que ha llenado horas y horas de televisión y me dejó noqueado. Yo, como si hubiera sido el cacheteado, caí en el sillón y no supe de mí. De verdad no supe de mí. A lo mejor hasta provecho sacaron ahí mientras yo estaba mimidito. Lo que sí, qué campaña publicitaria instantánea, ¿eh? Brutal. Es que yo creo que ese es el nuevo mundo, ¿eh? Sí, Haz es una un mundo de estupidez apariencias. y Sí. ya vamos para adelante. Ahora Sí. no sé qué anunciaban. Pues así mismos, los dos se han encumbrado. Es más, tú y yo estamos hablando de ellos. Ya esa es una prueba de que están encumbrados a la altura de Aristóteles. Pues, por ejemplo, en lugar de cederle un espacio a Aristóteles, estamos hablando de eso. Exacto, puede ser, pero a mí me recordó, perdón que lo diga, no me acuerdo en qué cosa, un día Madonna se despidió de besito de trompa con otra chamacona. Y también se armó un irigote. Armóse un irigote sensacional. Entonces yo decía, bueno, pues ¿qué de malo tiene que se despidan de besito de trompa? Pues a mí me parece que cada quien se despide como puede, o como quiere, o lo que sea, ¿no? Pero es terrible. Igual que cuando se le salió la chichi a la hermana de Michael Jackson, no sé si te acuerdas. Ya me acuerdo que también fue un escándalo. Pues es que mira, todo lo que hace una disrupción es de llamar la atención. Y entonces, pues eso es de lo que se aprovechan. Como no hay casi noticias, como no pasa nada en el mundo, no hay muertos, ni asesinatos, ni desaparecidos, ni escasez de agua, ni calentamiento global. Entonces la gente está Tampoco hay tan aburrida. guerras.
no hay nada. Entonces, pues tienen que aprovechar alguna tontería un poco para meterle contenido a las noticias. Sí, porque si no se No, hunde el asunto, se hunde el asunto. sí, pues Yo lo entiendo, es como periodismo gonzo, que tú haces solo, pues, que te lo inventas y todo esto. Ahí el otro día estaba platicando, te tengo que contar un chisme de ti. cuéntamelo. Te voy a contar un chisme de ti. Me invitaron a la cosa esta del aniversario no me acuerdo qué ciento. Bueno, pero ciento de número, no de Sí, sí, centímetros. sí, sí. No se vaya a confundir. Digamos que siento con C. Ciento con Sí. C, no, ciento con S. Si fuera español se distinguiría a las claras, pero nadie me entendería. Entonces, Y hasta siento en el pulso de mis sienes muda telegrafía que nadie responde, porque el sueño y la muerte nada tienen ya que decirse. Ahí fíjate que Villaurrutia es un fragmento de Villaurrutia. Sí. Usa hasta siento, pero lo pone con C. Ajá. Hasta siento en el pulso de mis venas. Es un poemazo. Pues ya ves que hacía sus cosas raras. Sí, y eran buenísimas. Pues te digo, entonces llego allí a la cosa esta y la cosa era platicar sobre qué nos acordábamos de estos ciento y cacho años del Excelsior. Ajá. Yo les conté que había muchas cosas de las que me acordaba y que eran francamente memorables. Me acordaba de revistas y las portadas del Chango García Cabral. Es más, de cuando el achichincle del Chango García Cabral era el creador de los Burrón, ni más ni menos. Ahí nacieron los Burrón también, y también Gilemón, Metralla y Bomba, y todas estas cosas me estaba yo contando. Les dije, pero miren, Plural, el nacimiento de Plural, ya saben, Paz, Ibargüengoitia en la página editorial. Todo esto, señores, palidece claramente cuando un momento en que un amigo mío lo llamó el director del periódico y le dijo, oiga, don Oscar, ya ni la chinga, deja de andar inventando esas cosas y queda usted cesado como reportero y pasa a la página editorial. Sí, eso fue más o menos así. Digo, no lo conté así, pero lo conté más bonito, más poético, pues. Pues Pero mira, yo recuerdo una de las cosas interesantes del Excelsior, que no sé si alguien la recuerde porque todo el mundo la quiso borrar y olvidar. ajá. Estaba yo en la prepa 5, imagínate hace cuántos milenios. Y llegaron los del Excelsior, que era entonces una cooperativa, a pedirnos apoyo a los estudiantes que siempre, como decían en ese entonces, éramos estopa de cualquier incendio. Exacto. Y el asunto es que en ese momento estaba Gustavo Díaz Ordaz como presidente y se les habían confundido los pies de foto. Y había una foto con un montón de changos. Ajá. Y una foto de Díaz Ordaz con su séquito de secretarios en portada. Sí, Y en se primera invirtieron plana. los pies de foto. Y en donde estaban los changos, decía presidente de la República con sus ministros, y en la otra, animales que vienen al zoológico. Sí. Entonces, habían clausurado el periódico. Una de los periódicos que hacía Excelsior, que eran las últimas noticias, que fue donde salió esta milagrosa nota. A mí me parece que no fue una errata esa, ni un descuido. Fue un acto potencial de mala leche. Pues de mala leche. Sí se daban un parecido. La verdad es que viéndolos bien, uno no distinguía si se iba a beneficiar la nación con esos líderes o si se iba a afear el zoológico con esos animales. Sí, no lo sabíamos. Ahora, lo que también hay que reconocer que Díaz Ordaz era consciente de ese parecido. Pero no le gustaba, ¿eh? No, se enojaba cuando le decían feo al feo. Sí. Y entonces tenía una frase que a mí me gustaba. ¿Usted cree que si tuviera otra cara, mantendría esta? Pero fíjate que ese es un chiste. Déjame recordar. Es de un político inglés al que está en una tribuna, en una especie de debate con un rival de
de la Ajá. Cámara del otro partido. Y dice que es un doble cara porque no da la cara verdadera. Entonces este fulano, que efectivamente era bastante feo, se para y dice esto que tú mencionas. Yo no tengo ninguna otra cara. ¿Ustedes creen que si tuviera otra, vendría con esta? Y por supuesto, la discusión en la que lo estaban denunciando como un político mendaz se desvió, cayó en la hilaridad y ganó el debate. Es una anécdota celebérrima. Ah, yo me la sabía con Díaz Ordaz. Entonces, Pues a lo yo creo que a lo mejor mejor se aprovechó también. esa... Sí, ahora, fíjate que esa cosa de los políticos, había uno bueno, a mí, yo nunca supe bien a bien qué pensar de él, lo voy a confesar. Era escritor y se metió a político. Y, si mal no recuerdo, aquí a lo mejor te estoy mintiendo, creo que hasta andaba ahí militando en el PRD y acabó de secretario general de gobierno de Chiapas en el 94, muy buen año tengo yo para ser secretario de gobierno. Era Heraclio Cepeda. Exactamente, que también fue Sí, diputado y el Laco todo eso. Cepeda, ¿cómo no? El ACO, que era verdaderamente una amenaza, para decirlo corto y rápido. Bueno, pues resulta que los políticos en la Cámara no lo tomaban muy en serio, porque bueno, pues ¿quién va a tomar en serio a un escritor serio? Digo, dicho claramente. Sí. Sí, nadie. Entonces, cada vez que subía a la tribuna, la primera vez que subía a la tribuna para echarse un discurso, no vais a preguntar de qué, es lo de menos. El resto de los diputados pues fumaban, se rascaban las patas, cotorreaban el punto. Bueno, nada, no lo pelaron nada. Y aquel bajó, pues echó una furia, porque pues, pensaba que los iba a seducir instantáneamente. Bueno, pues a la siguiente vez que le toca subir a la tribuna, Laco se para frente al micrófono, en la más alta tribuna de la patria, y dice, yo me acuerdo de lo que me decía mi mamá. Ustedes no lo saben. Y empezó con eso. Bueno, él contaba esto. Yo tampoco sé si es otro cuento de Heraclio Cepeda, perdón que lo diga. No, en ese sentido de cuentos, no meto las manos por Heraclio Cepeda, nada, porque nunca sé dónde empiezan los cuentos y dónde termina la realidad. Lo que pasa es que fíjate que de los colegas que yo he conocido, era el que tenía la más alta virtud para embobarte con una historia. De veras, te dejaba. Verdaderamente idiota. Sus pláticas eran maravillosas. Maravillosas. Y siempre tenía un cuento nuevo. O Uh-huh. era el viejo que lo había reformado, yo creo que ahí, en realidad, pues, la obra de Heraclio Cepeda es muy breve, eso es muy chiquita. Ya la Sí, publicada es muy breve, pero la obra oral ha de sí, ser mucho mejor que la otra. Era una delicia oírlo. Yo me sí. acuerdo de uno que Uh-huh. contaba creo que era en Paredón, Chiapas. Es un pueblo que da una bahía muy cerrada. Y es un pueblo de pescadores, obviamente. Y entonces un día despiertan y ven una pinche ballena. Grande, 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 grande la ballena. Dicen, no, pues ya. Se acabaron los problemas del pueblo, se empiezan a organizar, filetean a la ballena, empiezan a vender ballena allá en Arriaga y en todas las comunidades, ciudades y pueblos vecinos, organizan un cacho para vender la manteca del animalón, y ahí iban muy bien, nada más que había un problema que no habían considerado, el A ver, clima chiapaneco, el clima. Y al tercer día, tendrían que haberla salado, man. sí, claro, pero no alcanza la sal de Chiapas para una ballena. Bueno, no sé cuánto hay. Y entonces le echaban, pues ya aquello empezó a apestar tanto, y dijeron, no, pues vamos a regresarla al mar. Y entonces le empezaron a lazar y a jalar al animalón hacia el mar. Y pues no, el animalón necio en no moverse, no, y aparte todo es cuajaringado, pues no había manera de jalar. Y la peste seguía cada vez más fea, hasta que llegaron a la conclusión, obvia por supuesto, de desmontar el pueblo y se lo llevaron al otro lado de la caleta y refundaron Paredón. Eso es obvio. Sí, era más fácil. Era más fácil que tirar la ballena al mar.
Pero estas historias eran todos los días con Eran Heraldo. deliciosas. Mira, él le dio voz a un montón de leyendas chapanecas y tradiciones populares y Sí. las puso en su propio modo. Pero Ujú. eran mejor, yo tengo la sensación de que eran mejor contadas que leídas. Ah, sí, no, 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 contaste, tenía hecho un idiota, o sea, te enchupaba el Sí, cerdo, te dejaba ahí, te tenía horas y horas y horas. el querido Laco Cepeda, Mao. Y además, en esa época que tú cuentas, cuando estaba ahí de secretario de gobierno, sucedió una cosa gravísima porque hubo una agresión contra los indígenas Sí, y se le cayó el mundo, porque él siempre se había manejado como un hombre de izquierda, más o menos progresista y no sé qué tanto, claro, y se luchador vio por indígenas, involucrado ahí en una cosa bastante desagradable claro. y medio cayó en desgracia, pues, para el gusto popular de esos tiempos. Ujú. Pero la verdad es que, perdón, digo, lo que voy a hacer es una defensa de lo más idiota del ACO, pero creo que es cierta, aunque sea idiota. Yo creo que él era secretario de gobierno por puntada. Bueno, pues es que mira, Lo cuando digo en un serio. escritor, por ejemplo, Jaime Sabines, Ajá. recuerdo un reportaje que le hicieron cuando él estaba, también no sé, como secretario de gobierno o como secretario en la puerta, y le fueron a preguntar a los periodistas que de qué trabajaba. Ajá. Y este viejo, que era una maravilla, contestó, yo aquí trabajo de hermano del gobernador. Claro, o sea, Ese sí, ese sí. se acabó el problema, no me estén dando lata, yo soy el hermano, entonces yo trabajo, yo soy poeta, pero pues tuve la suerte. Sí, sí. Fíjate que esa vez sí, creo que todos los que lo leímos se la celebramos en grande. Man. Era un descaro total, ¿eh? Ah, no, Muy por Sabines, pero era un supuesto, descaro total. pero ¿qué tiene de malo? Si tú te nombraran príncipe de Mónaco o rey de Mónaco, ¿no me nombrabas tu cronista real? Ah, no, por supuesto, José Luis, tendrías el cargo nada menos que de asuntos culturales y eh, qué te podría nombrar? El Eres, serenador oficial de la nación. exacto, Alguien que serenara a la nación. exacto, yo voy a hacer ese. Y la voy a serenar todas las noches para que no quede duda de que si no No, se no, no te hace. la estoy dando del sereno. ¡Ah! No, no, Yo no, que pensé la que. tranquilizaras, pues. No, Que eso les no me. contaras historias buenas para que los Eso sí lo embobaras. puedo hacer, los puedo contar historias, podemos cotorrear. Pero fíjate que ese tipo de escritores, de pintores que se meten en estas cosas, algunos han hecho maravillas. ¿Tú te acuerdas, perdón que saque el tema, pero ¿te acuerdas de cuando Cuevas quiso ser diputado por la zona rosa? Sí, cómo no. Y le ganó León Michel. Hombre, o sea, es cuando tú dices, en este país no hay clases sociales, o sea, no, Y, no, yo no. creo que León Michel, acabas de hacer que lo recuerde. No creo que nadie sepa quién es o quién fue. Era Era un locutor. conductor, locutor más o menos bien parecido, lo que en Ujú, ese tiempo se llamaba un carita, y le ganó exacto. por eso, por eso, por eso. La propuesta de José Luis Cuevas era Ajá. mucho mejor políticamente hablando. Bueno, voy a pensar que sí, pero es que fíjate, ese es un detalle que todo el mundo se le olvida. La zona rosa era la diputación obligada de los locutores. Bueno, eso es cierto. Desde la zona rosa fue el diputado León Michel y Paco Stanley, por ejemplo, gente tan fina como Paco Stanley y cosas por el estilo, pues. Y eso se debía a que ahí en la calle, creo que de Dinamarca, si mal no recuerdo, estaba la Asociación Mexicana de Locutores o el Sindicato Nacional de Locutores o el no sé qué madre de locutores, pues. Tenían Entonces, ahí un buen lote de votos exacto, cautivos. cautivos. Y entonces, en ese lugar, el que era el presidente le tocaba ser diputado. Hmm. Entonces, Cuevas, que aparte tuvo la campaña gráfica más chicha que se ha hecho. Mira, yo recuerdo una que le compitió en la cosa visual bonita, pero no le llegó.
toda la propaganda de Cuevas la diseñó Vicente Rojo. Ah, caramba, esa no O me la sea, no, sabía. pues sí, eso sí era de Pues tenía un buen prosapia. asesor, caramba. Claro, y aparte era muy agogó la propaganda. Yo la he visto y me parece un hit. Incluso ese tipo de propaganda medio agogosiana y recordando lo de Cuevas, la usó un tiempo el PSUM, que sí existió, o sea, aunque ustedes no lo crean, hubo un partido que se llama PSUM. Entonces, el PSUM, que era la izquierda unificada, Sí. trabajaba un diseñador muy bueno, que ignoro quién era, pero muy del estilo de Rojo, con fotografías de David Mawad, que eran buenísimas. Y lograron hacer una campaña visualmente, no Cuevas, pues, que es la más bonita que conozco. Porque aparte Cuevas, hay que reconocerlo, sí sabía echar rostro. Sí, no, sí, O sí, sea, sí, sí. conocía la pose, o sea, No, pues tenía tenía buen verbo además. Sí, Era un tipo era un tipo que había logrado conquistar una imagen pública y la manejaba como si fuera un títere. Entonces exacto. él se ponía en escena y lo Sí, hacía muy bien. muy bien, era un hitazo el Cuevas, pero era otro, y tampoco llegó. Luego hubo una segunda campaña después de la muerte de Beatriz, Ajá. que lo invitó un partido, que hoy ya es partido, en aquella época andaba queriendo serlo, estos de, ¿cómo se llama? Movimiento Ciudadano, Ujú. para que fuera diputado por Xochimilco. Ah, caramba, fíjate que de esa ya no me acordé, ya no me acuerdo. Ajá. No Ujú. supe, más bien no me enteré. Pues entonces resulta que un día llegan ahí las gentes de Movimiento Ciudadano y le dicen, Ciudadano Cuevas, usted acaba de ser designado por el dedo de Dios candidato a diputado del Xochimilco. Y a este otro que no le gustaba el gelengue, o como decía mi abuela, ven que el niño es risueño y le hacen cosquillas, pues en 32 segundos dijo, por supuesto que yo voy a hacer. Y entonces el primer y único acto de campaña fue en Xochimilco, en las trajineras. Mariachis, todo muy bien. Yo por supuesto yo estaba feliz. Yo dije, ya voy a tener un cuate en el Un Congreso. cuate sí, pues sí, no habría sido nada malo. No había sido nada malo, pero resulta que a José Luis lo apachurraron de más. Lo abrazaron, lo dejaron como aguacate de tianguis, pues dicho técnicamente, como aguacate de tianguis, man. Todo apachurrado. Y después de eso renunció a la campaña. No Lo se que pasa es que era volvió a medio raro, parar. fíjate, era Sí, medio raro, era difícil darle un abrazo, como que no le gustaba, era medio arisco. sí, era muy arisco. Y entonces acá, pues todo el mundo se lo fajoneó. Le dieron Fíjate nada la más qué profundas razones políticas por las cuales declinas ante la dignidad declinas. de un cargo público. Sí, man, y no le tocó curul, pues, o sea, ya ni modo, o sea, todos perdimos en ese momento. Pero bueno, es que era muy chistoso, muy chistoso. Ahora, yo creo que hubo una época, y estarás de acuerdo conmigo, en que estos cargos públicos dados a artistas, pues eran a falta de fonca, una beca de creador y mérito. Pues yo tengo una impresión un poco más pesimista. A Creo ver, que en la medida que se fueron deslavando los idearios políticos de los partidos ujú, y fue creciendo el famoso rating, que es el gobernador de todo, ajá, empezaron a figurar gente que ya figuraba y salía más fácil postularla que construir de la nada un nombre nuevo. Y por eso es que tenemos pues, un montón de atletas, cantantes, claro, actores, o sea, gente que de por sí es de la farándula, que ya es sí, conocida, resulta mucho más rentable en términos de inversión política que los que tienen alguna idea que proponer. Porque claro. generalmente lo que les hace falta es Sí, claro. un dedo para levantarlo, ¿no? Sí, acá. Entonces, pues, si te fijas, ya, digamos, un término que no suene peyorativo,
la caterva de los candidatos. Sonó peyorativo. Mucho, Bueno, el mucho. estercolero, ¿te parece? Ese me parece mejor. Está mejor. Se oye mejor. Caterva es muy fuerte. Es duro, ¿verdad? Híjole, Sí. perdón. Los perdón. palurdos de los... No, pues no. Pues se me hace que, como no hay de fondo una postura política, un ideal que distinga un partido de otro, de veras algo que los identifique, porque además se da este fenómeno raro de que brincan de uno al otro y del otro al uno, Claro. como si cambiaran de convicciones profundas a propósito de cuál va a ser el destino de la nación, porque la verdad es que no hay ni siquiera una idea de cuál es el destino de la nación, no saben ni para qué lo quieren. No, porque el poder sirve para poder algo. Estos quieren el poder por el poder mismo. Entonces, pues no hay diario. Y yo creo que eso es lo que les ha abierto la puerta a los famosos. Por supuesto. Ahora, imagínate tú quiénes han pasado. Gente de la calaña de Carmen Salinas. Es decir, la corcholata, dicho sí, era claramente su personaje. Su personaje emblemático, fue diputada. Yo no sé para qué levantó la mano, ni por qué, ni no, desconozco las actividades legislativas de ella, pero no creo que sean muy buenas. Y otros, aunque intentan hacerlo bien, lo hacen peor. Quiero que quede claro que dije peor, que es peor que peor. Entonces, sí. Mira, yo me acuerdo cuando Sergio Mayer, es otro de los famosos, cuya virtud al parecer pues era encuerarse. Digo, no, yo no le sé otra. Bueno, y cantaba en Garibaldi, bueno, hacía playback en Garibaldi, junto con otros muchachos y unas chamaconas. Y entonces lo nombran presidente de la Comisión de Cultura. Y él, solito, en su primer día de chamba, eso fue memorable y te pintaba lo que venía. Subió un tuit o algo así, donde promocionaba la lectura y daba una página de libros gratis. Mira nomás, qué oferta. O sea, no estaba mal, salvo un detallito menor. Eran piratas. No sé por qué fueran piratas, o sea, era una idea buenísima. Entonces, tú tenías al que estaba protegiendo la cultura y representando la cultura, y en realidad representaba a los piratas, lo cual pues decías, hombre, no me ayudes, compadre, por favor. Bueno, es que mira, hay algún otro punto de vista. La piratería ha permitido que se llegue a todas las clases populares. Mira, yo te voy a contar una de piratería que te va a encantar. No, José Luis. Te va a encantar, mira, te juro que te va a gustar. Mira, resulta que una vez, no me puedes a preguntar cuándo porque no me acuerdo, pues en Tabasco Villahermosa se inundó de a de veras para no variar. Quiero que quede claro, la desgracia fue la misma de siempre, no sé si fue por la misma causa, pero estaba inundada hasta el tope. Y entonces la biblioteca pública más grande de Villahermosa resultó convertida en un palafito. Y cuando las aguas bajaron, pues los libros valieron queso. Por obvias razones, no me detengo en eso. Bueno. Y entonces, pues yo estaba chambeando en el Conaculta y me habla el cuate de ahí de la biblioteca de esto y dice, oye, échanos la mano, lo que quieras. Me dice, le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te preparo aquí un surtido, pero para que puedas arrancar, mándame una lista de los libros que más consultan y esos son los primeros que te mando. ¿A poco no sonaba bien el plan? Pues me parecía un plan de una estrategia prodigiosa, pues. Napoleónica. Bueno, pues me llega la trinche lista y encabezando la lista venía el álgebra de Baldor. Ándale. Y con los resultados ya resueltos. Porque la pirata está mejor que la original. Exacto. Lo que me pedían no era la que publicaba Promexa o... No, Patria. Patria. Era el patrimonio de Patria, ese libro. Ahora Larousse y ahora no sé cuál. No sé quién, pero bueno, la tenía Patria y me decían, por favor, no compre la de Patria porque esa no les gusta a los lectores. La pirata que trae los resultados. Fue la única vez, quiero que quede claro, que sí compré piratería.
En atención a la gente Bueno, de Villahermosa. te voy a contar una cosa. Yo publiqué muchos años en Patria, en Nueva Imagen, en ese Sí, sí, sello, sí. y me hice muy amigo del vendedor, del Ajá. director de ventas. Y alguna vez me comentaba que viendo el ejemplar pirata, en cuanto a calidad de papel, impresión, más las hojas del final con todos los resultados ya resueltos, eh, no le quedaba más remedio que admitir que la pirata era mejor que la original. ¡Claro! ¡Qué barbaridad! No, 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 no. Pero es que también hay que reconocer que un libro que trae a un señor que no es Baldor en la portada y se llama Álgebra de Baldor, sí se merece ese castigo. ¿No has visto la nueva edición? No, fíjate que no. Hace rato que ya no sufro en la secundaria. Pues yo el otro día la vi y quedé encantado. Sigue siendo la misma portada, con el árabe acá, el turbante y toda la cosa, pero me lo modernizaron y le echaron pues un acabado, pues déjame decir que es que cubista, Ajá. con algo que brilla, pero mucho, 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 mucho. Híjole, tendré que verla porque para mí es como emblemático, como una especie de ícono, el valor original. No, este ya es charrísimo, les quedó muy charra, 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 charra. De ¡Qué ahí horror! que no sé si traigan los resultados, ya por fin hayan aprendido de la piratería Ah, lo mejor. bueno, pues oye, José Luis, creo que nos hemos salido del tema. Pero no mucho, ¿o No, no sí? mucho, ni tampoco mucho tiempo. No, no, nada más llevamos como media hora fuera de tema o algo así, no sé ni cuánto llevamos fuera. Había Ya, una cosa muy interesante que me habías sí, planteado. El asunto de si se puede o no escribir una novela con fórmula. sí, Se supone que eso íbamos a trabajar hoy. pues trabajemos, ¿no? ¿O Pues quieres órale, chismear? ¿O quieres chismear? ¿En qué términos? A ver, perfílamelo un poquito más. Mira, déjame platicártelo. Alguna vez a mí me decía alguien que escribir un bestseller de veras era re fácil. Tú Ujú. necesitabas una acción de aventura, muchas corretizas, algunas escenas de cama y al final una vuelta de tuerca. Si tenías Ajá. esas cuatro cosas, tu éxito estaba garantizado. Yo decía, bueno, pues que sí, pues que sí. Luego otros me decían, no, 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 olvídate, esas son tarugadas. Lo que funciona en este mundo es la pornografía. Hay que hacer pornografía. Y entonces tú te imaginas a una chamacona más o menos guapetona que le pasan todas las atrocidades. Tú dices, esa ya la leí, pero bueno. Eso sabe, y ya. Eso es ADE, ya lo sabíamos, pero bueno, él insistía que eso vendía. Y todo el mundo decía que había una serie de fórmulas que te permitían tener un texto condenado al éxito. Hmm. Yo nunca lo intenté, he de ser sincero. No, 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 no. Nunca lo intenté hacer algo así para ganar éxito en la literatura. Digo, no, no es que no me interese el éxito ni unas ventas tamaño el código da Vinci, pero no me sale. No me Bueno, alcanzo a inventar esa fórmula. lo que pasa es que, mira, sí hay algunas propuestas que te hacen síntesis y te dan como una especie de receta. Aquí hemos mencionado un libro de Vargas Llosa alguna vez, el que se llama La orgía perpetua, Ajá, que es un análisis así muy cuidadoso de Madame Bovary. sí, Y él, Vargas Llosa, propone, no me acuerdo si 4 o 5 ingredientes que son obligatorios en toda novela. Por decirte algunos que recuerdo, debe de tener misterio, o sea, una cosa desconocida, algo que no sea predecible. Por decirte algo, como la literatura se parece de alguna forma a la vida, ajá. y en la vida estamos a la espera de que se nos asome en algún momento el azar. Uh -huh. No la tenemos segura. Y eso es lo que nos permite
pues que la vida nuestra resulte interesante porque hay Ujú. una expectativa de que algo pueda pasar. Eso está bueno. Misterio. Pues Ajá. decía también Vargas Llosa que debía tener algún pasaje sexual, porque vida sin sexo pues no se concibe, No. ni en los monasterios, ¿eh? Y las Sí, pruebas no, pues no, no, no. son hartas. Hartas, hartas. Y había un ingrediente que yo platicaba y discutía mucho con Beatriz, porque según Vargas Llosa, toda novela debería de terminar como los vodeviles, en el instante en el que todos los personajes que habían aparecido se reunieran o quedaran resueltos, que se juntaran pues en escena, todos ahí, para que Ajá. no parecieran cabos sueltos, sino una construcción que tenía una meta que era justamente el desenlace. Ujú. Algo así y otro par de ingredientes. Yo le pensé mucho al asunto y eran como líneas muy generales y no eran malos conceptos. Ahora, hay una de esas líneas que Ujú. creo que no es cierta, o no es del todo cierta, O no universal. o no universal. La idea del misterio. El misterio no te gusta. No es que Pero no me el guste, misterio, a no los como, lectores no les gusta. pero en sentido estricto de la palabra misterio, no tanto como algo siniestro que esté ahí, Ajá. sino como algo que se desconoce, lo que mueve en el lector justamente el apetito de, híjole, ¿qué va a pasar? El manejar el suspenso, no No. estilo novela policíaca Sí, ni no, 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 de no, 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 literatura de no, terror, no, no. no, 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 no. Cualquier Mi, cosa tiene que tener un suspenso. sí, Pero lo que a mí me llama un poco la atención es que los libros más vendidos, por regla general, carecen de ese suspenso. está todo claro en primer plano, así. Sí, Qué mal nos dejan los lectores, José Luis. mira, cuando tú revisas los libros de autoayuda, Ajá, lo no, único que no hay es ese suspenso. Tú lees la portada y ya sabes en qué acaba. bueno, sí, pero piensa en la novela, en la novela. Ujú. Una Ah, no, no, novela que no te atrape y que te fracaso. desvele. Sí, En los libros de autoayuda, pues es una bola de tautologías, man. claro. Ser bueno es lo mejor, porque lo mejor es lo que trae que seamos felices. Para ser felices hay Ajá. que ser buenos. Y repitiendo una y otra vez esa fórmula, Te la llenan vas llevando páginas y páginas. páginas y páginas. Y en el fondo manejan nada más una como bobalicones, Ujú. como que te dan instrucciones para cruzar la calle, diciéndote Ujú. primero hay que ver a la derecha, luego a la izquierda, luego para arriba, luego para abajo, si es que hay naves interplanetarias o salen topos de la Tierra. Claro. Pero normalmente es preferible que solamente se voltee a la izquierda y a la derecha. Y si el sentido de la calle es de izquierda a derecha, entonces primero a la izquierda y luego a la derecha por una eventualidad. O sea, bordan un discurso estúpido, ¿no? Pero con una soltura. Y parece que te van aclarando cosas. Pero te digo Sí, que ese es otro asunto. es ok, Pero, echémoslo fuera. No, entonces, si pero es para la novela, novela, ¿no crees que es indispensable el misterio? es indispensable. Ahí sí. Ah, No, 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 no. En la novela no hay manera de sacarle la vuelta. Se te cae de las manos. Es más, el misterio, mientras más rápido empiece, sí, tiene un jalón. sí, bueno, fíjate que yo creo que sí se pueden ir haciendo una colección de características que debe de reunir una novela. Suponte tú que, ¿sabes por qué estoy pensándolo? A ver, Porque a lo mejor con inteligencia artificial, ándale. si se pudieran armar los algoritmos para que la máquina combinara las palabras y fuera generando una historia, que ya de alguna forma existe esto, ¿eh? No te estoy No, hablando no, no, no. de ciencia ficción. Pones una frase y hay un determinado número de combinaciones que hacen sentido con lo anterior y la máquina las va generando y si está bien alimentada, te puede terminar sacando una historia. Sí, Y para que el matemático que hace el algoritmo lo pueda armar, sí necesitaría
que el escritor, el literato, más que nada el literato, le aportara algunos ingredientes de los indispensables, o sea, Claro, la fórmula literaria. exacto. Mira, el otro ejemplo de lo que tú dices, sin inteligencia artificial y con trabajo esclavo negro, Ujú. es justamente Dumas. Una buena parte de la producción de Dumas la hacían sus 64 o 65 escritores negros que tenía Ajá. y le entregaban el manuscrito ahí, como ellos lo habían hecho, siguiendo todo este arco narrativo que les había planteado. Ajá. Y él tomaba ya ese manuscrito y lo dejaba verdaderamente como una obra maestra. Sí, le hacían la obra. Pues es que, mira, hay esto y también hay un método que usan mucho, sobre todo los que trabajan guión de series Exacto. televisivas, Ajá. que, que, que es un elemento que sí potencia la creatividad. Por ejemplo, tú tienes una trama cualquiera, ¿no? Ujú. Imagínate una trama en la que un fulano va a crecer y cuando crezca va a ser rico, pero va a tener una desgracia porque tiene un defecto físico. Esa es la trama, así, rápido. Y de pronto la serie empieza a tener éxito. Terminas la primera temporada, te piden la segunda, luego la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Y la gente a veces demanda. Y entonces el escritor de este tipo de obras se las tiene que ingeniar por el nivel de demanda que tiene a causa de los consumidores. Ujú. Y una de las estrategias que usan es agarrarse una lista de, de, de cualquier cosa y meterla eh, como estructura de la narración. A ver, tienes esta historia que te propongo, el que crece se vuelve millonario, pero tiene un defecto. Ajá. Y la combinas con los 7 pecados capitales. Ándale. Entonces, en el desenvolvimiento, pues hay un momento en el que tocas la ira, tocas la pereza, tocas la gula, la lujuria, y se te acaba ese recurso. Y entonces te agarras lo que antes se llamaban las garantías individuales, la primera Ajá. parte de la Constitución, Ajá. libertad de expresión, libertad de culto, libertad de creencia, libertad de pensamiento, libertad de manifestación. Es otro barandal. Y entonces la historia va creciendo por ahí. Como cada personaje tiene su propio escritor en estas Ajá. series, a veces por combinación resulta que todos los personajes tienen una escena erótica. A veces todos están comiendo. No sé si lo has notado. Sí, es cierto. Bueno, es que eh, si tienes tú los 7 pecados capitales o tienes un listado de temas que los metes como columna vertebral y se vuelven a repetir y se vuelven a repetir, hay un momento en que por probabilidad todos hablan de lo mismo. Es ahí donde se les nota que están trabajando con fórmula. Claro. Ándale, esa no me la sabía, está Esta es una receta, interesantísimo. man. Claro. No Y se te suena ocurre nada, pero sí buenísima. sabes que ese día te toca tal cosa. Claro, este día toca lujuria Sí, y lo que sigue es puro oficio. y lo que sigue es exactamente redactar. Ajá. Puro oficio, bueno o malo. Fíjate que ahorita que decías esto, yo me acordé del que muy probablemente es el escritor, pues que hizo más dinero en toda la historia de la humanidad. No A voy a ver, decir ¿quién? su nombre, no, lo voy a dejar al final. Y A te voy a ver. contar lo que me contaron que hacía. Y entonces, pues resulta que este cuate no trabajaba solo, porque le parecía que eso de escribir un libro él solo, pues era una pérdida de tiempo innecesaria. Es más, pensar de qué se iba a tratar su próximo libro era también un asunto innecesario. Dice, ¿por Ujú. qué me voy a preocupar? Uno, por perder el tiempo escribiendo desde ahorita, y dos, ¿para qué le echo cabeza a andar buscando una trama que a lo mejor no funciona?
Y este cuate contrataba a empresas de estas que hacen encuestas y prospectiva y les hacía una pregunta. ¿Cuál es el tema que va a estar de moda dentro de 2 años? Ajá. O los temas que van a estar de moda dentro de 2 años. Acabo de inventar el tiempo, por supuesto. Y entonces estos cuates chambeaban y llegaban y le decían, señor, pues los temas de moda para dentro de 2 años, no sé, va a ser la cosa de genética. Acabo de inventar. Bueno, pues perfecto. ¿De qué se va a tratar la novela? De genética. Ujú. Ya tenemos tema. Oigan, pero para que jale, tenemos que ponerle a la genética algo más. Como la bamba, ¿no? Se necesita otra cosita, allá arriba, allá arriba. Y entonces decía, bueno, además de genética, ¿cuál es un tema que tenga éxito garantizado? Ajá. No, pues los dinosaurios. Ah, muy bien. Entonces, la novela se va a tratar de genética y dinosaurios. ¿Listos? Sí, a trabajar. Ya tienes Parque Jurásico ahí. Estoy hablando del Parque Jurásico. Ah, Justamente estoy hablando de Parque Jurásico. Y entonces decía, bueno, lo que necesitamos entonces es cómo se hace un parque de diversiones. Y contrataba como asesores de la novela a la gente que hacía de estos parques temáticos. Les decían, a ver, cuénteme cómo sería un parque de diversiones con dinosaurios vivos. Y le traían toda la información. Y luego contrataba a unos genetistas y le decía, oiga, mire, yo voy a sacar un dinosaurio, pero pues usted notará que están extintos desde hace 8 días. Entonces, pues necesitamos, ¿cómo le hacemos? Y le explicaban todo. Y él lo que hacía con todas estas piezas era unirlas y creaba una novela. mira nomás. Evidentemente, la novela estaba literalmente condenada al éxito. Estamos hablando de Michael Crichton, justamente el de Parque Sí. Jurásico. Y llega el momento en que él ve el negocio, estas fórmulas que va creando a partir de estudios de mercado, de popularidad y todo esto, le va tan bien que ya no hay manera, por ejemplo, en Hollywood, de pagarle. Se le va tan alta la cuota de sus ganancias que ya no se vuelve rentable. Ya no se vuelve rentable. Entonces dijeron, mira, mejor vamos a hacer una cosa. Cuando tú arranques una novela, te vuelves de manera automática coproductor de la película. Ujú. Entonces, todas las películas que se hicieron con guiones o basadas en novelas de Michael Crichton, él era el coproductor, él ponía el guión. Y esa era su aportación Su aportación económica, económica la renuncia a una parte de sus ganancias. o posponer la cobranza de las ganancias. Sí. Porque Crichton tenía además la idea de que sus personajes todos tenían copyright. Ujú. Es decir, el tiranosaurio que salía allí en Jurassic Park era una marca registrada, un copyright. Y lo podía explotar en todas las formas, muñecos, llaveros, souvenirs. Playeras, lo que se te ocurra. Y da lo mismo si era el Deinonychus o los que tienen la uñota, que ni me acuerdo cómo se llaman, pero esos que eran los más malos los velociraptors, que eran los más Ujú. malos de la peli, también tenían copyright. Entonces, el proyecto de Michael Crichton era hacer una novela que tenía que ver con una película que ya estaba pactada y con una serie de productos que se iban a lanzar al mercado. Qué barbaridad, pues. Es que, qué Era una horror, porque, empresa. mira, justamente ahora que a través de las redes sociales estamos siendo revisados exhaustiva e íntimamente en nuestros gustos, en nuestras expectativas, en nuestros miedos. Y es todo un banco de información que al cruzarse permite saber, pues con cierto grado de certeza, qué es lo que va a gustar. Ujú. Pues
Y me imagino que estarán armando este tipo de trampas para el consumidor, están allá de enfrentito. Claro. O sea, yo creo que sí se puede hacer con fórmula, pero vamos a darle la vuelta. Ajá. Déjame planteártelo ahora al revés. Si tú te pones a buscar, por ejemplo, la etimología de la palabra receta, la receta era la que escribía el médico, pero no el médico que te pone un montón de medicamentos. No, La no, 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 receta no. era una determinada combinación de ingredientes con la que tú ibas con el boticario, y el Ajá. boticario, o sea, la leía, ponía tanto de tanto, tanto de tanto de sus diferentes pomos, y entonces te entregaban la pócima con la que te curabas antes de que la medicina se volviera industrial. ¿No? Incluso tenían una frase en latín, que no me acuerdo la frase en latín, pero sí me acuerdo su traducción, decía, hágase según arte. O sea, Ajá. había boticarios que le echaban un poquito más que otros, pero más o menos te daban un aproximado. Cuando uno piensa en receta, era justamente estas instrucciones para repetir n número de veces una misma fórmula. Exacto. Si tú te vas al significado etimológico de la palabra fórmula, o sea, novela escrita con fórmula, y ves que fórmula lo que significa es figura, eh, tú tienes una determinada forma, una especie como de silueta, un contorno. Ajá. Bueno, lo que se busca es extraer como lo más esencial para representarte, Exacto. ¿no? Fórmula, figura, ecuación, ¿no? La ecuación es una manera de cifrar de modo muy abstracto un problema y nivelarlo con cero, porque ecuación significa nivelación. Viene del latín equariquate, no sé qué cosa, que significa nivelación. Y en cambio, ecuación, esto es en matemáticas, ecuación en química es poner la fórmula para poder volver a producir lo mismo o para poder resolverla. Ajá. O sea, la terminología que nosotros empleamos supone que las recetas son para hacer siempre lo mismo. Ajá. Y en el fondo, las novelas hechas con fórmula son Ajá. siempre la misma. Ajá. Y es muy difícil que a base de repetición se consiga algo que valga la pena. Y aquí entonces pasamos a otro nivel. Yo te reformularía la pregunta. ¿Se puede hacer una novela que tenga valor artístico con fórmula? Valor comercial sí, Sí. porque pues se saben los gustos de la gente, se puede incluso prever cómo van a estar las cosas para dentro de 1 o 2 años o 3, y entonces darles lo que están esperando, pero armar una obra que de veras nos muestre algo de nuestra condición o de la condición humana, y recorriendo todos los meandros del espíritu, y que de pronto al leerla descubras que lo mismo pasa aquí que en cualquier otro momento de la historia y en cualquier otro lugar de la geografía, y te enfrentes pues a un texto que te sorprenda, que te deje conmovido. Pienso, por ejemplo, Dostoyevsky o alguno de estos grandes, grandísimos autores. ¿Tú crees que se puede hacer con fórmula? No. Ah, No, esas no. Esas no. Pero, por ejemplo, una de detectives sí. sí. Una de terror también. Pues mira, no me acuerdo cómo se llaman los siete negritos o los 10 Sí, negritos. La de Agatha Christie. ya está prohibida. Ya está prohibida también. Sí, por el título. Que la fregada, man. Pues, Es decir, estás hablando de un libro que es peor que haber leído a Lutero. bueno, Sí. yo he visto en cine y he leído textos en los que la situación que marcaba Agatha Christie se repite n número de veces. Claro, esa sí es una fórmula. Es una recetota. Ajá. Nada más que son puro divertimento con el cual pues me paso una tarde palomera
pero Claro. no me conmueve para nada. Ah, no, 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 no. No, te pasas una tarde sabrosa. Pero fíjate lo que son las cosas. Al final, ese tipo de divertimentos se vuelven chunga. Ujú. Porque no, ya después de haber visto 7 negritos, 7 afrodescendientes, 7 mulaticos o 7 lo que sea, ya le vas cambiando ahí el color o la corrección política. Llega el momento en que no te queda más remedio que empezarte a burlar. ¿Tú te acuerdas de Pepe Martínez de la Vega? Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas de su detective? ¿Cuál era el detective? Él ¿Cómo se llamaba? inventó un detective muy al estilo de Hércules Poirot o al estilo de Sherlock Holmes, de todos estos detectives de fórmula, Ujú. que se llamaba Peter Pérez, Ah, Peter Pan. Sí, 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 sí. el detective de la Peralvillo, de Peralvillo. Y entonces a Peter Pérez lo puso a resolver en cada uno de sus cuentos un caso paradigmático del, de ese tipo de literatura. Por ejemplo, hay una que es La habitación cerrada, clásica, desde El doble crimen. Ajá. El doble crimen de la calle Morgue se convierte ahora sí que en una receta que se ha repetido, no me vais a preguntar cuántas veces. Y Peter Pérez resuelve el crimen de la manera más espectacular. Dice, no importa que las ventanas estén cerradas, que las puertas estén cerradas por dentro. Lo que no tomaron en cuenta es lo más importante. La casa no tiene techo. Sí, es que, mira, cuando la parte irónica, además esto se repite como si fuera una especie de estructura de la historia, la parte irónica siempre viene cuando las cosas clásicas terminan por repetirse y gastarse. Y Claro, entonces se cae en lo que se llama la decadencia, y uno de los signos de la decadencia es el surgimiento del humor, claro, porque todo lo que antes fue sagrado ahora se vuelve motivo de pitorreo completo. claro. Pero fíjate que ahí te das cuenta que fracasa. Y lo mismo ocurre con la novela de terror. Si vas a escribir una novela de vampiros, estás frito. Sí, ya está todo hecho y todos los pasillos recorridos. Entonces ya lo que te toque es solamente buscar pues una colocación más o menos decente de los pasillos y si es posible cambiarles el tapiz. Sí, pues yo no sé si te he mencionado aquí alguna vez o en algún lugar, no sé si te lo he mencionado, el traductor de, de Lovecraft al español Ajá, es Rafael Llopis. sí. Y este señor tiene un libro interesantísimo sobre la historia natural del miedo. Uh-huh. Y ahí va marcando los motivos del miedo. Y como ya ves que es un fanático de Lovecraft, o lo Uh-huh. era, le da un sitio especial a Lovecraft porque él consigue desbordar el repertorio de los elementos antiguos que provocaban miedo, fantasmas aparecidos, muertos resucitados, vampiros, todos estos estaban ya sobadísimos, y descubre justamente otra forma del terror, el Uh-huh. famoso terror cósmico. Cósmico, Entonces, sí. va presentando como círculos en esta obra de la historia natural del miedo, los círculos que recorre la literatura del miedo o del terror, y llega a una conclusión que no estoy del todo seguro que sea cierta. Él piensa que después de Lovecraft, que además todo el círculo de Lovecraft, Berlet y todos ellos terminaron también por agotarlo, lo que le queda como salida es el horror urbano. Una suerte como de novela negra en que lo que se produce ya no es un miedo que viene del más allá, sino el miedo a los semejantes, a los Uh-huh. malditos que te pueden secuestrar, a a los que te matan sin motivo, como los asesinos de, ay, ¿cómo se llama este? Se me acaba de ir el nombre, de este escritor norteamericano del realismo sucio. Chinaski es el personaje. Ajá. Ah, Bukowski. Bukowski.
Sí. ¿no? Que lo que produce miedo es ese tipo de atmósferas en las que ya no es lo extraño, lo sobrenatural, sino lo más natural que tiene que ver con el miedo al otro, que ya no tiene ninguna conciencia moral ni ningún escrúpulo y de pronto puedes caer en sus manos. Entonces, te digo, no sé si sea cierto este desenlace de la historia que él concibe, pero sí se van agotando. Y hay un Sí, momento en el que a fuerzas pasan incluso por la chunga. sí. Fíjate que esto que decía yo creo que es casi cierto, ¿eh? Vamos, yo lo que voy a decir es un poco tonto, pero voy a argumentar en defensa de él. Fíjate Eh, que yo casi no leo literatura de terror cercana, casi no uh-huh. le entro. Al último que leí con gusto y la pasaba bien, y eran tardes muy palomeras, con finales siempre catastróficos porque eran muy malos, no sabía terminar los libros. Era el caso de Stephen King, que yo lo leí mucho y me divertía, la verdad es que me parecían muy divertidas sus novelas, pero el final nunca me gustaba, nunca le amarraba un gran final. Uh-huh. Pero era tan bueno todo lo anterior que lo perdonabas. Bueno, pero cuando lo que sí veo es mucho cine de horror. Eso sí, soy súper friki, tú lo sabes del cine de horror. Sí, Y alguna vez efectivamente, para que quede aquí constancia, te encontré en la Cineteca cuando había un ciclo de esto y venías como niño en Navidad con un bonche así de espesor de billetes para entrar a toda la temporada, horario, una hora y luego la otra hora y la otra hora, todas estaban todas, llenas. Me consta que todas, eres un freak sí, de todo eso. de todos soy un friki. Y uno digamos, de las fórmulas más comunes del cine de terror es justo la que dices de Llopis. ¿Tú qué haces? Vas en la carretera un día de campo y en vez de dar vuelta a la izquierda, que es el lugar paradisiaco, dices, no, mejor vamos para allá. Uh-huh. Y cuando das vuelta para allá, te aparecen unos hillbillies que me da igual si quedaron así por las secuelas de las bombas atómicas que probaron en la región, que es las colinas tienen ojos, o si te toca una familia de endogámicos desde hace 90 generaciones que te dan terror nada más de verlos, es cuando dices, no, no es bueno acostarse con mi mamá, Edipo, quieto Nerón, y ese es camino sin retorno, o te metes en donde no debes en Texas y acabas llegando a casa donde vive Leatherface. Y esos otros son en el fondo tan humanos como tú. Si acaso Uh-huh. tuvieron una desgracia, por ejemplo, ser feos, endogámicos, algo así, pues, pero no, tampoco es mucha cosa. Y ellos te van a torturar, te van a comer, te van a hacer las cosas más horripilantes que se te ocurran. Pero no son vampiros, ¿eh? Tampoco No, no, son no, 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 zombies, no, 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 tampoco no, no. vienen del espacio. Son una bola perdón que lo diga así, de pobres diablos a los que la vida los trató muy mal y se tuvieron que echar un capirucho con su mamá. Sí, pues te digo que sí hay una como fórmula. Lo que pasa es Ajá. que son obras que se hacen, digamos, como a destajo. Y con un poco de pericia, de oficio, de saber redactar, te agarras esas tramas que están muy probadas, haces tu propia versión apuntalando los detalles, pero la estructura es la misma. Es, Ujú, es, es lo mismo, pero disfrazado de otra cosa. sí. Mira, el propio caso de Stephen King lo muestra, ¿no? Tienes el cuento de la planchadora asesina, y estoy hablando en serio, es una Ujú. planchadora industrial asesina que devora gente. Pero lo mismo podría ser la lavadora asesina, Sí. y seguramente por ahí revisándolo ha de tener la lavadora asesina. Y va recorriendo, incluso los cuentos se podrían solo cambiar el personaje o el objeto malvado. En otros casos cambias al personaje malvado y en vez de ser un capitalista terrible,
Es un mendigo atroz, pero son idénticos. Ujú. Pues mira, eh, hay uno como indicio de agotamiento. Esto lo cuenta muy bien Marina en un libro que se llama José Antonio Marina, Ajá, un libro que no sé si hemos platicado aquí, creo que nunca, que se llama Elogio y refutación del ingenio. ajá. Él, cuando analiza el arte moderno, el arte conceptual, muestra cómo lo que antes era genial se ha vuelto simplemente ingenioso. Sí, El ingenio, por un lado, lo encomia mucho y por el otro lado lo pone en su lugar. Y el ingenio es este pequeño cambiecito que haces en algo que ya está de fondo dado. sí. Eh, construyes la máquina, la maquinaria de una obra, donde pones la plancha asesina. Ujú. Y el ingenio consiste en cambiar la plancha por el refrigerador asesino y Exacto. luego por la estufa asesina. Ándale, y ahí te la vas llevando. Pues la interpretación que hace Marina en este libro a propósito del arte conceptual es que siempre el urinario de Marcel Duchamp, porque siempre agarran objetos que tienen una función en la vida cotidiana y al presentarlos parece que se vuelven otra cosa por el contexto en el que se presentan. Ujú. Y entonces no van creando nada, van repitiendo el molde y mostrándose muy ingeniosos, pero no Sí, geniales. exacto, exacto. Yo estaría de acuerdo. O sea, Stephen King es muy ingenioso y te puede tener divertidísimo. Agatha Christie es muy ingeniosa. ¿Quién sería yo para negarle eso? O Sherlock Holmes es muy ingenioso. Yo creo que todavía se ha de dejar leer. No lo he intentado, pero creo que debe de dejarse leer muy sabroso. Sí, yo lo he revisitado recientemente y no me ha expulsado. Yo creo que se lee muy bien y te pasa una tarde buena. Pero el paso de veras no lo dan. No. No. Aquí es donde, a lo mejor mezclando todo esto, sí hay recetas para hacer novelas segundonas, Ujú. pero no hay la receta para hacer una obra que valga la pena. Sí. En busca del tiempo perdido no hay receta. Pero No. para una policíaca que te tenga una tarde embobado, creo que sí. Y a lo mejor para una policíaca, porque finalmente el género no te condena necesariamente, creo, a un nivel de mediocridad. El género simplemente es una ruta en la que te puedes meter. Ajá. Y ahí, pues, valdrá el talento de cada quien. Eso Porque puede ser. hay una visión extraña. A ver si un día lo platicamos esto. Porque estos llamados subgéneros de la literatura, Ajá. parece que necesariamente están condenados a una cosa muy menor. No, yo no lo creo tan así, ¿eh? No, eh, lo que te decía es que en una de esas, un buen día dan el santanazo, como se decía antes, y brinca de pronto un gran autor en medio de esas cosas. Yo creo que sí puede dar ese caso, pero yo creo que también hay un riesgo raro. Estas novelas de subgéneros, por ejemplo, en el caso del terror, al final acaban mutando en lo que no querían ser. Me explico. Cuando Stoker escribe Drácula, pues tiene claro del uyuyuy, ¿a qué te asusto? Uh -huh. Bueno, hoy leemos toda la crítica sobre Drácula y nadie le dedica una línea, me asusté. Es que, La es que sexualidad desaforada de los vampiros contra la época victoriana, etcétera. Sí, sí, pues es que mira, pasa una cosa, cuando solamente en el subgénero haces cosas del subgénero, por ejemplo, novela erótica.
Mm, y es acostón, acostón, acostón. sí, O de espantos, de espantos, de espanto. Estás renunciando a la dimensión compleja de la vida que tiene muchos otros ingredientes. claro. Entonces, a lo mejor una novela que empezara siendo de terror, si de veras explorara bien, terminaría no siendo una novela de terror, sino una novela también con terror, y también Exacto. con erotismo, y también con todo lo demás. Porque yo sí creo que las grandes obras sí tratan todos los aspectos. Claro, porque están creando un universo complejísimo. Sí, y no nomás entretenidos en un rincón, ¿no? Mm, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Por lo tanto, señores, no hagan fórmulas. O consíganse una y paténtenla y Cla- enriquezcanse como el del Parque Jurásico. Exacto. Ahora, fíjate, él tiene una novela de fórmula que es una de las novelas que más me divierten. Sí, si tú me dijeras cuál es la novela más divertida que has leído, es una de Michael Crichton, que se llama 13 guerreros. Ajá. Y en cine es un prodigio, la peli es un prodigio. Es una aventura verdaderamente idiota, pero me gusta tanto que al principio pensé que todo se lo había sacado de la manga y luego descubrí que sí era en serio y me gustó más. Para no acabar pronto, pues un musulmán ahí en Arabia le echa los canes a la chamacona de otro árabe muy famoso y lo destierra a ir a las tierras del norte de Europa. Pues llega ya al norte de Europa, norte, 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 y se topa con los vikingos. Ujú. Entonces los vikingos lo ven y dicen, ¡ah, su madre! ¿Y esto qué es? Ven el caballo árabe y junto a sus percherones dicen, no, pues ha de ser un perro parado, ¿no? Esto es como un perro parado. Entonces, el cuate saca su sable y pues estos sacan una espada de este ancho. Y dicen, oiga, ¿y usted aquí entre nos, es viril? Oh, ¿qué onda con usted? ¿Qué se cree? Y entonces acaba metido con un grupo de estos que van a ir a rescatar a un rey más, todavía más al norte. Llegan los 13 guerreros, 12 vikingos y él, a este lugar que va a ser atacado por unos salvajes vestidos con pieles de oso y caníbales. Ujú. Bueno, se mueren prácticamente todos, eso quiero que quede claro. El único que queda vivo es por ahí uno de los vikingos y el árabe. Creo que ni la chamacona del árabe sobrevive. Y es una aventura muy, muy bonita y te la pasas 3 tardes monumentales. Bueno, pues yo creía que todo esto era una imaginación calenturienta y absolutamente desbocada. Desbocada, porque cuando bajaban estos del oso con sus caballos, se ve una como serpiente de fuego en los montes, etcétera. Bueno, años más tarde, leo a Michel Pastore, un historiador francés, en un libro que se llama La historia del oso, y te cuenta de la alta edad media, perdón, de la baja edad media y las tribus del oso en el norte de Europa. Todo lo que estaba contando Michael Crichton de estos caníbales malvados, Realmente sí, incluso tiene su sí, referente. sí tenía su referente. Y estos enfrentamientos entre vikingos y estas tribus también existían. Es decir, cuando yo leí Pastoreo, le tomé un gran, gran, gran aprecio a esa novela de Michael Crichton. Ignoro si las otras tienen esta, Algún esta trasfondo. algún trasfondo de ese tamaño, no, pero aquí estaba, por supuesto, llevado al extremo como debe de ser en una novela de aventuras. Una novela de aventuras de medianías no se puede. No, hay medios tonos, no se valen. No, puro Lo que pasa es superlativo. que tú mismo me has dado la clave. Si este fulano se apoyaba en un montón, en un equipo de investigación para hacer sus cosas, muy seguramente
alguien como tú que lee esas cosas raras del historiador francés que acabas de mencionar, Ajá, pues a lo mejor fue lo que lo nutrió y él solamente metió al árabe para meterle un elemento ahí fantástico que hiciera una especie como de antagonismo. exacto. Y Porque funcionara. además, con esa ligereza del vestuario árabe y con ese sable tan fácil de mover, pues es con las espadotas, por muy fuertes que fueran, eran bastante toscos y torpes. Tosco, claro. Entonces, este debe haber sido un guerrero excepcional que se mataba a 40 juntos. Exacto. Sí, se deduce toda la trama, ya ves, eso denota que sí hay fórmulas, ya me la contaste. Sí, te digo que sí hay fórmulas, pero lo que dudo es Es que salga exista una obra maestra. una fórmula para una obra maestra. Porque Sí, se me eso hace que no hay. cuando se logra es tan compleja la fórmula que es como aquello que dice Sabines, cuando va a la casa de empeño y vende su pasado y vende su futuro y no se lo quieren comprar. Dice, te vendo mi presente. Y entonces el prestamista le contesta, no, tu desnudez es nada y no le queda a nadie más que a ti. Ahí sí, Ahí una sí. fórmula única, pero una fórmula única, como no es algo que sirva para repetirse varias veces, Ujú. no es una fórmula, es Sí. casi un nombre propio. Justo en eso estaba yo pensando. Estaba pensando en una de mis novelas. Bueno, todavía no sé si es una novela, no sé qué diablos es. A ver si tú me puedes decir qué es. Preferidas, donde de no ser por el nombre, nada podría resistirla. Estoy pensando en Los Miserables. Ah, Mira, si tú ves Los Miserables en cualquier curso de narrativa, reprobarías al que hiciera Los Miserables. sí, Víctor no, Hugo se asoma cada 30 segundos. sí, no, no, no. En mis talleres no permito que el narrador de pronto opine e interrumpa la trama. No, no, les digo, no, esto no se vale, esto suena horrible. Exacto. Bueno, y Víctor Hugo la interrumpe a veces hasta 50 páginas, que no es Sí, poca cosa. Digo, no, sí, no, no, sí. no. Y opina desde el clima, Napoleón, las clases sociales, la banca en Francia. Escoge el tema, es un metiche La justicia, insoportable. Sí, sí, sí. La la maldad trama, humana. la trama es de este tamaño. Lo grandote es eso. Pero no solo comete ese error, de pronto se le ve el tema. A Bueno, ver, lo que pasa es que, mira, en una de esas, también reprobaríamos en un taller literario El Quijote. Imagínate que viene la historia y de pronto este señor se acuerda que tiene una novela ahí escrita desde hace mucho que no ha publicado y la mete empotrada, como si fuera cuento de echado. sí, Es claro, una novela pastoril y una novela bucólica y una novela no sé qué tanto. Y la trama del Quijote también es chiquita. Y sí, lo que abultan son estas otras obras que ya tenía. Y claro, crea lo que ahora pomposamente llaman una polifonía y cosas así. Pero la verdad es que estaba ahí metiendo sus retazos, ¿no? claro. O Moby Dick, que Sí, mero en medio trae un tratado de cetáceos, y no estoy echando sí, relajo, no, sí, sí, sí. trae un tratado de cetáceos. Entonces tú dices, oigan, estas obras maestras tendríamos que reconocer que lo son. A lo Si mejor son hubieran seguido, chiripada, ¿no? no, no, si hubieran seguido la fórmula, hubieran hecho todo lo contrario. Sí. Serían exactamente lo contrario a lo que son. Y lo que las hace grande es el hombre que estaba ahí detrás, el humano que Ujú. estaba detrás, que era capaz Estoy de de acuerdo hacer contigo cualquier totalmente, sí. locura
por medio camino, ¿no? Incluso, aunque son unas locuras pedantes, como las de Víctor Hugo, Las de Víctor Hugo, que sí lo son, ¿eh? Pero se los perdonas. Es que para poder interrumpir la trama y estar ahí jorobando con sus opiniones, pues hay que ser Víctor Hugo. Por eso te decía, lo que decías del nombre es absoluta y totalmente cierto. Eso quiere decir, señores, que si no son Víctor Hugo, no se metan en las cosas. Hasta que sean Víctor Hugo ya. Mejor hagan unas novelas con fórmula. Exacto, hagamos novelas con fórmula y ahí nos la vamos llevando. Y luego ya cuando seamos Víctor Hugo, interrumpimos la trama para perorar lo que sea. Mira, esta Incluso, historia es tan absurda que a lo mejor dentro de 200 años resulta que una de estas novelas de fórmula es la única que sobrevive a la catástrofe. Y entonces será algo así como lo que sobrevivió a otra catástrofe, la del olvido, y dejó como entrada de la literatura a Homero. ajá, Y entonces una de estas obras para la próxima generación de la humanidad va a ser como su comienzo, su puerta. sí. Cualquiera puede sobrevivir, ¿eh? De esa librería de que me hablabas en Tabasco, que me la imaginé muy bien cuando dijiste palafito. Entonces Sí. pensé que por lo menos se habían salvado los de arriba del palo, pues. No, Pero dices que sucumbieron todos. Todos. A lo mejor un mugroso libro mal hecho es el legado que quede para la nueva humanidad, sobre todo si las cosas siguen como van, fíjate. Sí. Ahora, a lo mejor nos va a pasar lo mismo que con los romanos. A ver. Fíjate, yo siempre he pensado, y comparto lo que tú dices, que lo que tenemos fue lo que quedó. Exacto. O sea, no. Es decir, si pensamos en la literatura de a de veras, tendríamos que incluir lo que no quedó y lo que sí quedó, para decirlo claramente. La historia de la literatura son esas dos. Nada más que una parte, pues no está. Y la tenemos Exacto. por referencia. Bueno, entonces, hay muchos libros que quedaron. Estoy pensando en el Satiricón, estoy pensando en el Arte de Amar, cositas así. Y entonces tú los lees y dices, no, pinches romanos eran recalientes, man. Dicho a las claras, o sea, estos eran como plancha, andaban como soplete todo el día. Y así de, llegaban a la casa de fulano y decían, a ver, vamos, quiten, de aquí les paso el gancho para que no se les arrugue la toga, ¿no? Y empezamos la pachanga de una vez encuerados. Parecería que hay ahí una cosa orgiástica absoluta. Y yo siempre pensé que si eran más o menos así, jariosones. Hasta que hace algunos años me topé con un historiador grandioso que se llama Paul Baine. Y él decía, señores, déjense de tarugadas. Si en nuestra época le pasara lo mismo que a Roma, seguro que iban a encontrar la pornografía. Sí. Y la pornografía no es lo que haces, es lo que sueñas hacer. La pornografía no es la realidad, es lo que te hace babear como adolescente. ¿Qué tal que toda esa literatura romana en realidad era lo que se babeaban como adolescentes? Sí, y ni siquiera era la práctica cotidiana ¿No? lo que los caracterizaba. Claro, y Baine dice, bueno, tan que no ha de haber sido así, que les gustó el cristianismo, señores. Bueno, ahí hubo un Vivales que fue Constantino, pero... Pero él dice, lo que ocurre es un mundo con una sexualidad diferente de la que está en el libro. Fíjate que la idea es de veras Es digna de interesantísimo. pensarle un rato, ¿eh? Sí, yo creo que Baine tiene razón. Y al final, con las obras que nos quedaron, yo he llegado a pensar que
la posibilidad de que sobreviva una obra está vinculada con su tiraje. Sí, en el fondo, si hay muchos, alguno no se perderá. Alguno no se perderá y si quedaban dos, pues ya se jodió la Francia. Pues es más fácil. Entonces, por ejemplo, nuestro futuro son las 50 sombras de Grey. Bonita humanidad será con ese comienzo. Claro, es decir, vamos a ver a las señoras de la colonia del Valle que medio querían jugar a las amarraditas, pero al final el amarrador se convertía en un excelente padre de familia y compraban un cuadro de flores y una marina para la sala. Entonces, yo creo que eso puede pasar. Y lo mismo nos pasa con la literatura medieval. Pues mira, ojalá que la historia no se interrumpa, porque si esta se cimentó pues con algo que parece tener ya hoy cierta prosapia, Ajá. iniciar otra y con esas bases, yo la verdad... No, gracias. No, gracias. No, gracias. No. Sí, quedaríamos muy mal parados. Muy mal parados. Muy mal parados. Por eso ya mejor. Ya vamos a echar la flojera. ¿Cómo ves? Echemos la flojera ya, mano. Pues ya, ¿qué horas son ahorita? Pues quién sabe. ¡Úchala! Ya son casi las 10 de la noche, ¿no? Las 11. Las 12. Las 12. Es Yo que, ya ni mira, sé, ya me quedé aquí a oscuras. yo también. Es más, mira, para que les quede claro que ya es bien noche. Ven cómo anochece. Ya es de noche. Pues no, no hubo muchos cambios en tu hábitat. Bueno, Lo que pero pasa es yo que en tu hice hábitat lo no hay posible. día ni noche. No, hay solo Luz libreros artificial. y luz artificial, por eso tengo este bonito color burócrata. Descansa, mi querido José Luis. Nos vemos la ¡Órale! próxima. Nos vemos la próxima. A papachos grandes, cuídate mucho. Tú Besos para también. todos. ¡Órale! Bye bye.